Casi terminamos mañana la lectura continua prácticamente de la carta de Santiago. Próxima semana pasamos a Primera de Pedro, me parece. Pasamos a Primera de Pedro. Y ayer Santiago hablaba contra los ricos. Le hablaba con claridad a los ricos y decía aquellas cosas tan claritas, y veíamos nosotros que, ¿cómo se llama?, que había una tentación en la riqueza, ¿verdad? Los que vinieron a misa ayer decíamos que un corazón que ha puesto su confianza en la riqueza, facilito se comete desperdicio, facilito se vuelve inconsciente y facilito produce injusticias. Se quedaron en el examen, en el repaso del quiz, ¿verdad? Hoy le habla a los pobres. Claramente tal vez no dice a los pobres, pero en el contexto de la carta lo sabemos. ¿Y qué le dice Santiago a los pobres? Dejen de quejarse, dejen de echarle la culpa a los demás, dejen de murmurar, dejen de murmurar. Hay un peligro en la pobreza y es culpar a otros de la situación en que uno vive. Y hay un peligro en la riqueza, que los veíamos ayer. La pobreza también es como buscar que lo que yo estoy viviendo es responsabilidad del otro y de las otras personas. Y entonces yo no tomo responsabilidad sobre lo que hago y sobre lo que vivo. Muchísimas veces hemos hablado aquí de que eso lo aprendemos desde pequeño, lastimosamente. Los papás y las mamás, sin saber, le enseñan a los hijos a culpar a los otros. Y yo siempre pongo el ejemplo tonto. Va el niño corriendo, viene y pega contra la silla y empieza a llorar, ¿verdad? Y entonces va, ¿cómo se llama? Va corriendo la mamá y el chiquito llorando porque pegó contra la silla. Mamá, la silla. Y toda la mamá dice, silla tonta. La silla ni se movió. El tonto fue el chiquito que fue corriendo y le pegó contra la silla. Y entonces, desde ya se le enseña que la culpa lo tiene el otro. Que la culpa la tiene el otro. Y entonces Santiago dice, a ver, dejen de quejarse. No es acepten su situación, sino es que dejen de culpar a los otros. Posiblemente los otros tengan una responsabilidad sobre lo que usted está viviendo, pero eso no quita la responsabilidad que usted tiene. Posiblemente el otro es un necio, es un compañero de trabajo incómodo, lo que sea, pero no quita la responsabilidad que usted sea un delicado, de que usted sea un mandón, de que usted sea un orgulloso. Digo yo, estoy, digamos, inventando pecados propios de que no podemos estar culpando a los demás. Ay, padre, es que mi esposo de tal cosa. Ah, pero es que usted es una controladora. Sí, su esposo es un rebelde, pero usted es una controladora. Padre, es que mi esposa tal cosa. Ah, sí, su esposa sí, pero es que usted es un descuidado. Entonces Santiago dice, dejen de culpar a los otros de los demás, entre muchas cosas que dice, y eso es lo primero. Hay que revisar nuestra vida en vez de estar culpando a los otros de lo que sucedió o de lo que no sucedió, y revisar lo que uno tiene culpa o responsabilidad sobre ello. Lo segundo que quería decir es sobre el Salmo. Ya lo vimos el domingo pasado y estuvimos, vean qué providente es el Señor, que nos vuelve a poner el Salmo 102, 103, casi que en los mismos versículos, en la primera parte. Verá, el Señor es compasivo. La tercera estrofa dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Son términos del salmista, obviamente, que sabemos que Dios no se enoja y que Dios no es rencoroso, pero son términos de personificación un poquito. Y dice la última estrofa, dice, como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Así es de grande su misericordia. Yo creo que eso se le olvida a uno. Cuando yo estaba pequeñito, ¿verdad? ¿Hasta dónde me quiere? ¿Hasta dónde decía? Hasta el cielo.
¿verdad? Porque uno veía el cielo y yo decía, güey, mi alma, qué amor más grande. Qué ternura la del salmista, con una evocación casi infantil. Pero es que a su corazón adulto se le ha olvidado la esencia de que así hasta el cielo. Como que Jesús venga y te agarre y te vuelve a ver a los ojos y te dice, ¿sabes hasta cuánto te amo? Hasta el cielo. Hasta el cielo. Tal vez hoy nos puede decir, te amo hasta mi entrega, hasta entregar mi vida por ti en la cruz, pero evocando esa pequeñez, ¿verdad? Dice, como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia, ¿verdad? Hoy ya sabemos que el espacio sideral y no sé cuánto, ¿verdad? Pero a veces nuestro corazón de adulto se le olvida esto, que Dios nos tiene una misericordia tan grande como hasta el cielo. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Viene el tiempo de Cuaresma, nos vamos, ojalá no nos cansemos de oír su misericordia y la invitación de cambiar en este tiempo. Hoy en la noche, oye que el Espíritu Santo te dice, ¿hasta cuánto te ama Dios? ¿Y qué vas a decir? Hasta el cielo. Y para entrar en la onda infantil vas a decir, 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos, siempre me acompañan. Y aunque el esposo la para haga, ¿verdad? No como un angelito, sino como un dragón, pero bueno, recordamos su presencia, su amor y su misericordia. Y bueno, nos topamos con un texto normalmente incómodo porque el divorcio es una realidad innegable en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y incómodo porque cuando se ha vuelto un poco emocional las discusiones, también las realidades de promesas delante de Dios las queremos volver emocionales, en el sentido en que queremos justificar una cosa u otra culpando a las otras personas o culpándose a uno mismo. Pero hay una cosa real que no podemos cambiar, y es que el plan de Dios para con el sacramento del matrimonio es uno, hasta la muerte. Eso no cambia. Eso no cambia. Ahora, que hay circunstancias en la vida de las parejas por diferentes motivos, porque no se llegaron al sacramento bien, porque no hubo una buena preparación, porque no conocían de Jesucristo y le prometieron a Jesucristo cosas que después no pudieron cumplir, porque se descuidaron, porque no se sanaron historias personales en el carácter, porque se metieron otras personas, porque las personas cambiaron, por muchos motivos, aparece la realidad del divorcio. Y entonces le quieren preguntar a Jesús para ponerlo a prueba. Dice, bueno, pero Moisés nos permitió, por cierto, una cosa súper, hiper recontramachista. Y era que el esposo podía dar una acta y decirle, mire, ya nos vamos a separar. El esposo, no la esposa. ¿Y por qué motivo? Por el que quisiera. Y entonces Jesús dice, no. El plan original es, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne y listo. Moisés lo permitió porque son muy cerrados de corazón. Hay hermanos que les toca vivir la realidad del divorcio y hermanas. Y son tienen tan claro esta promesa que le hicieron a Dios que después del divorcio también se mantienen solos o solas y que le siguen prometiendo a Dios o cumpliendo a Dios lo que le han prometido. Por eso las personas divorciadas que no tienen otras parejas pueden mantener su vida en comunión plena, pueden confesarse con absolución, pueden comulgar. Pero también hay hermanos que en situaciones de su separación luego buscan otras parejas, segundas parejas. Y es una realidad y está presente en nuestra iglesia y no son cristianos de segunda categoría. Yo he dicho aquí en este ambón, estoy seguro, tal vez unas 7 u 8 veces que yo pequeñito oía, ¿verdad? Donde decía, uy, dices que
la señora de la casa de allá se divorció. Y yo iba donde decían, uy, hijo de mi alma, y contaban 1, 2, 3, 4, uy. ¿Y qué pasó? Dices que dicen que donde vive un divorciado, 7 casas a la derecha son malditas y 7 casas para la izquierda son malditas, decía. Yo lo oí. Esto no quiere decir que Dios no tiene un plan para con el matrimonio. No todo divorcio es el mismo. Y no todo divorcio nace con la misma. Todavía hay personas que preguntan al sacerdote que si haber ido a visitar a la hija que está divorciada o permitir que la hija divorciada o el divorciado venga a la casa es pecado. Esto no significa, cuarta vez lo digo, que Dios tiene un plan para con el matrimonio. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para el matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Por eso la Iglesia, en su caminar, en su reflexión, a lo largo de estos 2000 años, ha ido entendiendo y predicando y asumiendo diferentes realidades. Lo último ha sido Amoris Laetitia, que fue la exhortación después del sínodo que se hizo sobre la familia, y se refirió, como antes lo había hecho Familiares Consorcio, que es el documento de la reflexión anterior, sobre las personas que viven una situación, le llaman irregular. Permítanme, pocas veces evito leer en la homilía, pero permítanme leer unos numerales específicos, hablando de estos hermanos o de estas realidades. El sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o imperfección. Al respecto, quiero recordar aquí que he querido plantear con claridad a toda la Iglesia para que no equivoquemos el camino. 2 lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. El camino de la Iglesia, desde el Concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el camino de la misericordia, el camino de la integración. El camino de la Iglesia no es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la pidan con corazón sincero, porque la caridad verdaderamente siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, dice el Papa Francisco, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. A ver, estos 3 adjetivos: inmerecida. A ver, repita. Incondicional y gratuita. Todos, en todas las condiciones, desde todas las vocaciones, tenemos que sentir este amor de Dios que es así, inmerecido, incondicional y gratuito. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar, y en ese sentido hay algo que lo supera de la comunidad. Necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la conversión. Pero aún para reuniones de oración o de la manera en que sugiera su propia iniciativa, junto con el discernimiento del pastor, acerca del modo de tratar las diversas situaciones llamadas irregulares, los padres sinodales alcanzaron un consejo general que sostengo. Dicen los padres sinodales: respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciadas o vueltos a casar,
o que simplemente conviven, compete a la iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio de Dios que tiene para ellos, siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo. Y termino, el último numeral. Los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Somos muy crueles, muy crueles. Luis y Berta, a quienes mando un saludo, tal vez vean durante el tiempo en que yo estuve en pastoral en San Pedro, eran los responsables de la pastoral familiar. Y era un matrimonio irregular. Ella se había casado, él se había casado, los dos se habían divorciado y estaban juntos. Y eran los coordinadores de la pastoral familiar. Aquello fue, mucha gente en contra y habló y criticó. Y la vida de estos hermanos, el intento que hacían de su vida, a mí me decían que tenían sed de Dios. Incluso cuando daban catequesis, ellos decían, es que nosotros no nos estamos peleando con la iglesia, sabemos que nuestra condición es esta. Y nos decían, Padre, y deseamos que nuestro matrimonio y nuestro fracaso matrimonial sirva para que las situaciones como las nosotras no se repitan. Queremos ayudar a dar catequesis matrimonial para que la experiencia que nosotros tuvimos, los errores que nosotros cometimos, les puedan servir a otros y no llegar a la misma situación que hemos llegado nosotros. ¿Verdad? No todas las situaciones son iguales. Tengo una imagen en el San Juan de Dios. Voy repartiendo la comunión cuando estaba allí como seminarista y me llama una señora, yo recuerdo, y entonces yo me acerco y le digo, ¿querés que te dé la comunión? Y me dice, no, padre, sí lo deseo con todo mi corazón, mañana me operan, pero no puedo porque yo soy divorciada y tengo una nueva relación. Lo que yo quería es que si usted me podía sacar la hostia y me la podía mostrar un momentito, porque quiero decirle unas cosas a Jesús cara a cara. Me puse a llorar yo ahí. Qué profundidad eucarística de esta mujer. Y usted me dirá, ay padre, pero si esta mujer desea tanto a Jesús, entonces ¿por qué no deja esta situación? Yo le respondo, porque yo no sé la vida de ella, porque yo no morí en la cruz por ella. Y Jesús, que murió en la cruz por ella, pues le dirá las cosas que tiene que decirle y la tratará como tiene que tratarla. Por lo pronto, lo que me une a ella, que sí puedo comulgar, y a ella que no la puedo comulgar, es que los dos recibimos un amor inmerecido, incondicional y gratuito. Existe el caso de una segunda unión consolidada en el tiempo, con nuevos hijos, comprobada fidelidad, entrega generosa, compromiso cristiano, conocimiento de la irregularidad de su situación y gran dificultad para volver sin sentir en conciencia que caen en nuevas culpas. La Iglesia reconoce situaciones en que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación. También está el caso de los que han hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio y sufrieron un abandono injusto, o el de los que han contraído una segunda unión en vista de la educación de los hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. Pero en otra cosa es una nueva unión que viene de un reciente divorcio, con todas las consecuencias de sufrimiento y de confusión que afectan a los hijos y las familias enteras, o la situación de alguien que reiteradamente ha fallado a sus compromisos familiares. Debe quedar claro que este no es el ideal del Evangelio. ¿Esto está claro? ¿Qué es lo que Dios quiere del matrimonio? Hasta la muerte. Eso tiene que quedar claro en nuestra teología cristiana y sacramental, ¿verdad? Propone para el matrimonio y la familia. Los padres sinodales han expresado que el discernimiento de los pastores siempre se debe hacerse distinguiendo adecuadamente. Con una mirada que discierna bien las situaciones, sabemos que no existen recetas sencillas.
Qué grande la misericordia de Dios. Una vez conversando con una señora me dijo, por eso la iglesia está mal, por los sacerdotes jóvenes como usted, me decía a mí. Gracias, le dije yo, ¿verdad? Le faltó sacerdotes jóvenes y guapos, le faltó a ella decirme en ese momento. Por los sacerdotes jóvenes como usted que han ido rebajando el evangelio. ¿Cómo van a permitir? En otro lugar era a esa señora, que todo el mundo sabe que es una divorciada, y allí leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es la misericordia que ella recibió? Incondicional, inmerecida y gratuita. Y gratuita. El ideal que Dios tiene del matrimonio es uno, y está claro, hasta que la muerte los separe. Y en la medida en que usted y yo mejoremos la preparación de quienes se van a casar, esto va a ayudar más. Y en la medida en que los novios entiendan que es un sacramento, no es un acontecimiento solamente. En la medida en que, imagínense, para yo ser sacerdote, me preparé 9 años de mi vida. 9 años de mi vida y no estuve preparado hasta el final, ni modo. Y los que se van a casar por la iglesia quieren que en 2 fines de semana ya estén listos y andan buscando, llamando por todos lados, dónde se hace la catequesis más rápida para ya casarse. En la medida en que podamos, como iglesia, conducir a los hijos desde pequeños, sabiendo que lo que estamos viviendo no es un acontecimiento, sino un sacramento, todas estas cosas pueden ir mejorando. Yo entro en crisis cuando me toca celebrar una boda y donde lo más importante es la canción de entrada y el vestido y el velo. Yo no dudo que eso es importantísimo. Yo no dudo de eso. Pero que cuando yo les digo, mire, es que las lecturas, ay padrecito, elija las que usted guste. Le digo yo una pregunta, ¿usted en la boda va a tener una recepción? Sí. ¿Y ya fue a probar el menú? Sí. O usted le dijo a la señora, escoja el menú que usted quiere. Y me entiende, entonces se queda callada, ya me ven con cara de uy, padre más arrogante. Debe ser sapricista este padre seguramente, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. Primero, no culpemos a los otros, nos dice Santiago. Segundo, recordemos cuánto nos ama Dios. ¿Cuánto? Hasta el cielo. Hasta el cielo. Usted seguro le dijo a su hijo, a su hija, o le dijeron, te amo, hasta el cielo. Así nos recuerda hoy el salmista. Y tercero, bueno, de lo mucho, todos recibimos un amor de Dios incondicional, inmerecido y gratuito. Que no se nos olvide eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.